Hola, ¿qué tal? Bueno, a raíz del último tutorial que he subido en el que os enseñaba la técnica de enfoque de Gowon y que además os enseñaba a grabarla como acción y os dejaba la acción que yo misma grabé durante el tutorial para que la pudieseis utilizar, a raíz de eso resulta que algunos de vosotros a la hora de ejecutar la acción os habéis encontrado con que os da fallos. Concretamente, fallos de que no ha podido realizar la selección o algo de que no os ha seleccionado los píxeles. Bueno, pues voy a tratar en este vídeo de explicaros por qué sucede eso y explicaros también cómo lo podéis solucionar. Aquí tengo una imagen de ejemplo. Primero que nada voy a aplicar la acción para que veáis que a mí me funciona perfectamente. De igual manera, creo recordar que la probé en el tutorial y funcionaba. Entonces voy a aplicarla. Fijaros que yo estoy con una imagen en Photoshop que ni siquiera he renombrado, me la he descargado de Pexels y ahí la tengo. Pero fijaros que está solo una capa y esa capa es una capa fondo. Quedaros con este detalle porque es importante. Vamos a entonces a localizar la acción, que la tengo aquí, y voy a darle al play. Bueno, como podéis ver, en apenas segundos me ha aplicado la acción. Cuando llegamos aquí le damos en continuar o detener, como queráis, y ya estaría. Ahora yo puedo seleccionar aquí, pues si quiero el enfoque tradicional o si prefiero el enfoque por canales. Y de igual manera, pues puedo regularle la opacidad o crear alguna máscara de capa o bueno, lo que necesite. Pero si os fijáis, lo que me interesa es que quiero que veáis que la acción funciona perfectamente. ¿Por qué a algunos de vosotros no os funciona? Bueno, pues puede deberse principalmente a dos cosas. La primera es que estáis utilizando una versión de Photoshop que sea muy antigua, ¿vale? Yo he realizado esta acción con una versión CC de Photoshop, creo que la 2020, si no recuerdo mal. Ahora estoy con la 2021, pero veis que me funciona también. Si estáis usando una versión, yo que sé, CS6 o algo así, puede que la acción no os funcione porque al haber tanta diferencia entre versiones de Photoshop, pues en ese proceso en el que han actualizado el programa, algunos comandos puede que se ejecuten de forma diferente, ¿vale? Pero esto es lo menos habitual porque a no ser, ya digo, que tengáis una diferencia descomunal entre una versión y otra, la acción debería de funcionaros. Entonces, ¿cuál creo yo que está siendo aquí el problema? Que no estáis aplicando la acción correctamente. Es decir, me explico. Como os he dicho, fijaros que yo, voy a borrar el grupo ya del enfoque, fijaros que yo apliqué la acción sobre una capa fondo. Si por lo que sea vosotros tenéis una capa que no es una capa fondo, por ejemplo, algo así, ¿vale? O si estáis trabajando con varias copias de la imagen porque es una fotomanipulación o un retoque que estáis haciendo y tenéis varias capas, varios grupos, etcétera, abiertos y esta capa, pues fijaros, ahora se llama capa 0 copia 2, pero voy a ponerle, por ejemplo, pues yo que sé, imagen. Y yo ahora aplico la acción sobre esta capa que se llama imagen, vais a ver que no me funciona. Voy allá, enfoque Gowon, vamos a darle el play. Aquí está. Para empezar, ya me salta el fallo de que el comando fondo no está disponible. Esto es porque no ha encontrado una capa fondo. ¿Vale? Si le doy en continuar, más fallos. El comando selección no está disponible. Si le doy en continuar, pues seguramente me encuentre más fallos. Entonces, ¿qué hacer cuando os encontráis con esto? Bueno, pues le dais en detener y venís aquí, bueno, automáticamente ya se os abre en el panel de acciones, ya se os abre dónde se ha parado la acción para que veáis cuál es el fallo. Y el fallo aquí, pues bueno, ya veis que no he partido de una capa fondo y que Photoshop no está encontrando la capa 1 para poder hacer la selección, ¿vale? Entonces, en este caso, como ahora mismo tengo aquí un Cristo montado, lo más fácil es borrar todo y la capa 0, que era la original, vengo aquí a capa nueva y le digo fondo a partir de capa. Entonces ya podría aplicar la acción sin ningún problema. De hecho, bueno, lo vamos a hacer para que veáis que en este caso, si el problema es que no estáis partiendo de una capa fondo, con esto ya se soluciona. Vamos a darle play. Y como podéis ver, perfectamente, sin ningún problema, lo ha hecho. ¿Qué pasa si sí que tienes una capa fondo, pero lo dicho, tienes ahí varias capas porque has estado haciendo, yo que sé, ajustes o lo que sea? Voy a meter por aquí una capa de color uniforme, como que no quiere la cosa, ¿vale? Tienes varias capas, varios grupos, etcétera, y esta capa, pues igual, vamos a poner el nombre de antes, imagen, por ejemplo. En este caso sí que tengo una capa fondo aquí, pero yo voy a aplicar la acción sobre esta capa que se llama imagen. Vamos a darle en play y a ver qué pasa.
Fijaros, el mismo fallo. El comando selección no está disponible. Bien, pues vamos a darle en detener y vemos qué ha pasado. Bueno, pues se ha parado justo aquí donde dice selección capa 1. Vamos a estirar un poco esta ventana. Ahí. Capa 1 copia. ¿Qué significa? Que no ha encontrado una capa 1 copia. Vamos a abrir aquí el grupo a ver qué ha pasado. Pues efectivamente, bueno, si recordáis cómo se ha creado la acción, está en el tutorial, que os lo dejo por las tarjetas, lo que hacíamos era duplicar 2 veces la capa fondo, entonces al duplicar la capa fondo se duplica con un nombre concreto, tal. Bueno, pues aquí tengo la capa 1, pero lo que debería ser la capa 1 copia, que sería esta, no lo es, entonces por eso la acción se ha parado y me ha dado error. ¿Qué tengo que hacer? Cambiarle el nombre y tengo que ponerle capa 1 copia. Pero fijaros que si yo le llamo así tal cual, capa 1 copia con minúscula, va a seguir sin funcionar la acción. Tiene que ser literal, literal a lo que ponga aquí. En el panel de acciones, si desplegáis la acción para ver el contenido de cada paso, tiene que ser literal. Entonces hay que ponerle capa 1 copia con mayúsculas, así, tal cual. Entonces si yo ahora selecciono esta capa 1 copia y aquí, que es donde se me ha parado la acción, le doy al play, la acción va a continuar sin ningún problema. Vamos a verlo. ¿Veis? Como ya ha terminado. O sea, es que el problema principal es eso, que estáis aplicando la acción sobre capas que no se llaman exactamente igual a como las he llamado yo en la acción, o bien que tenéis muchas capas o que habéis partido de una capa que ni siquiera es una capa fondo. Entonces aseguraros de que cuando la acción os detecte un error, le dais en detener y aquí en el panel de acciones os fijáis dónde se ha parado la acción para ver cuál es el problema y si lo podéis solucionar, ¿vale? Y yo creo que con este vídeo debería de quedaros más o menos claro de cómo poder solucionarlo. También os comento que, bueno, por ejemplo, si os descargáis acciones que estén en inglés y las vais a utilizar en una versión de Photoshop que esté en español, también os va a dar fallo. Y esto es porque no está encontrando los comandos en inglés, los está encontrando en español. Entonces, ahí la solución es cambiarle el idioma a Photoshop, ¿vale? Así que, bueno, espero que con este pequeño mini tutorial seáis capaces de poder acceder al panel de acciones para ver dónde está concretamente el fallo y si lo podéis solucionar. Espero que os sirva este vídeo y yo me despido hasta el próximo tutorial.